Bienvenidos a Matea, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a entrar a un nuevo apartado, diferenciación. Dentro de la diferenciación, la derivada es uno de los conceptos más importantes del análisis matemáticos. Este concepto se utiliza mucho en las distintas ciencias naturales, ¿de acuerdo? Se va a utilizar en general para conocer la tendencia, la variación de una función. La derivada fue descubierta simultáneamente en el siglo XVII por dos personas famosas, por Leibniz en Alemania y por Newton en Inglaterra. Ambos llegaron a esta idea, a este concepto, al mismo tiempo. Bueno, nosotros hasta ahora hemos analizado a una función a través de sus propiedades en un punto. ¿De acuerdo? Hemos visto propiedades puntuales. Sin embargo, ahora vamos a estudiar a las propiedades dinámicas de una función. ¿De acuerdo? Es decir, propiedades relativas a la variación de una función, la variación que experimenta una variable respecto a otra. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a partir con un ejemplo físico. ¿Ok? Aquí tenemos a un sistema de coordenadas en el cual se representa la gráfica de una función. En el eje X, ¿ok? Tenemos a las horas y Y tenemos al espacio en kilómetros. La gráfica de esta función nos va a describir el espacio que recorre un móvil en función del tiempo. Aquí en el gráfico podemos ver que este móvil a la hora, pasada una hora de haberse puesto en movimiento, ha recorrido 50 kilómetros. Al haber pasado 2 horas, el móvil habrá recorrido 100 kilómetros y en total, luego de 7 horas, el móvil habrá recorrido 500 kilómetros. ¿De acuerdo? Eso lo puedes leer en las coordenadas de estos puntos. Bueno, para calcular la velocidad media de la función entre los instantes x sub 0 y x sub 1, vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula. Fíjate, la velocidad media entre el intervalo que parte de x sub 0 hasta x sub 1 va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. ¿De acuerdo? Con esta fórmula vamos a calcular la velocidad media de una función entre los valores, entre los instantes x sub 0 y x sub 1. Esta fórmula de aquí tú ya la conoces, ya te la presenté en otro vídeo. Y es la fórmula que necesitamos para calcular la pendiente de una recta. ¿Recuerdas? M es igual a Y sub 1, en vez de Y sub 1, podemos escribir f de x sub 1 menos y sub 2 entre x sub 1 menos x sub 0. ¿De acuerdo? Con esta fórmula podemos calcular la pendiente de una recta. Ahora, si queremos calcular la velocidad media, por ejemplo, en el tramo OA, desde el origen hasta el punto A, tendríamos que, según nuestra fórmula, la velocidad media sería igual al cociente del incremento que experimenta Y, ¿okay? Nuestra variable dependiente, gráficamente sería este incremento de aquí, este segmento, f de x sub 1 sería para nosotros igual a 50 menos
f de x sub 0 sería igual a 0 entre x sub 1 sería igual a 1 menos x sub 0, 0. ¿De acuerdo? Ya que las coordenadas de aquí, del origen, son igual a 0 y 0. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad media en este intervalo sería igual a 50 menos 0, 50, 50 entre 1, 50, 50 kilómetros por hora. La velocidad media en este intervalo es igual a 50 kilómetros por hora. Fíjate, calcular la velocidad media significa, si cogemos a una recta que pasa por estos dos puntos O y A, y luego formamos aquí a nuestro triángulo pendiente, la pendiente de esta recta sería el cociente entre este segmento, el incremento de Y, y este otro segmento, el incremento de X. El incremento de Y aquí es igual a 50 y el incremento de X aquí es igual a 1. ¿De acuerdo? La pendiente es aquí igual a 50. ¿De acuerdo? Si nos desplazamos una unidad hacia la derecha, Y, ¿ok?, aumenta 50 unidades. ¿Ok? La pendiente aquí es la velocidad, ¿de acuerdo? Cada hora que pase habremos recorrido 50 kilómetros, ¿ok? Pero en este caso, estos 50 kilómetros por hora, esta velocidad es una velocidad media. De acuerdo, en este intervalo de aquí habremos recorrido en promedio 50 kilómetros por hora. Del mismo modo, podríamos calcular la velocidad media en el intervalo 1, 2. Nos apoyaríamos de esta fórmula f de x sub 1, que en este caso sería 100 menos f de x sub 0, 50, ¿ok? 100 menos 50 sería el incremento de Y, ¿ok? La longitud de este segmento, entre x sub 1 menos x sub 0, es decir, 2 menos 1, el incremento de x, ¿ok? Es decir, la longitud de este segmento. Y esto sería igual a 50 entre 2 menos 1, 1, 50 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? La pendiente aquí es igual a 50 kilómetros por hora. Fíjate, esta es una recta, ¿ok? Aquí la velocidad siempre va a ser constante, ¿ok? La pendiente de una recta es siempre la misma. ¿De acuerdo? Y bueno, la velocidad promedio entre los instantes 2 y 5, ¿ok? Aquí la velocidad promedio es igual a, yo ya lo he calculado en un papel, ¿ok? Apoyándome de esta fórmula, es igual a 90 kilómetros por hora. Y la velocidad promedio en este intervalo de aquí, de 5 a 7, es igual a 65 kilómetros por hora. Entonces podemos observar que las velocidades promedio en todos estos tramos no sobrepasan los 100 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? La velocidad promedio máxima en estos intervalos ha sido de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, digamos que el móvil, ¿ok?, el automóvil se encuentra en una ciudad
cuya velocidad máxima permitida en la autovía, por ejemplo, es igual a 120 kilómetros por hora. No podemos afirmar, no podemos asegurarnos que nuestro conductor no haya sobrepasado la velocidad máxima permitida en alguno de los tramos. Por ejemplo, no sabemos la velocidad a la que iba el automóvil exactamente a las 3 horas de viaje. ¿Ok? Digamos que mientras el automóvil recorría el tramo BC, fue multado. ¿Ok? Pasó por un radar de velocidad y le pegaron una fotografía. Entonces, fíjate, en el intervalo 2.5, la velocidad media fue de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, en este intervalo de aquí, ¿ok? Digamos que el radar de velocidad detectó que nuestro conductor había sobrepasado la velocidad máxima permitida. ¿Ok? Es decir, que en algún instante de tiempo en este tramo, ¿ok? En algún instante de tiempo en este intervalo, la velocidad fue mayor a 120 kilómetros por hora. Ok, vamos a coger aquí, por ejemplo, a este instante, al instante 3. ¿Ok? No sabemos a qué velocidad iba el automóvil a las 3 horas del viaje. ¿Ok? Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos determinar la velocidad de nuestro automóvil en este instante? Fíjate, primeramente voy a coger a esta gráfica de aquí, voy a copiarla y te la voy a pegar aquí, ya que aquí tenemos más espacio, voy a agrandarla un poco. Bueno, entonces, para poder determinar la velocidad del automóvil en este instante, vamos a coger un instante del futuro. Para ello, lo vamos a coger a x igual a 4 y a determinar la velocidad media que hay en este intervalo, la velocidad media entre los instantes 3 y 4. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a borrar esta parte de la gráfica, ¿ok? Para mejorar la visualización. Entonces, queremos calcular la velocidad media entre los instantes 3 y 4. Fíjate, para ello tendríamos aquí a una recta que pasa por estos dos puntos. De acuerdo, y como ya te dije, la velocidad media entre estos dos instantes sería la pendiente de esta recta, ¿ok? El cociente del incremento de y entre el incremento de x. Y la fórmula sería esta de aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que este trozo, este tramo de la función se encuentra definida por la siguiente función. F de x es igual a 30x al cuadrado menos 120x más 220. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la velocidad media entre los instantes 3 y 4, tendríamos que aplicar la fórmula anterior, ¿ok? La fórmula de la velocidad media, f de 4 menos f de 3 entre 4 menos 3. Ahora, para hallar este cociente, tendríamos que evaluar primeramente la función en 4, es decir, reemplazar a estas x por 4, menos la función evaluada en 3, es decir, reemplazar a x por 3, y esto, utilizando la calculadora, es igual a 90. ¿De acuerdo? 90 kilómetros por hora. Recuerda que queríamos hallar la velocidad en el instante 3. Para ello hemos cogido un instante del futuro y ahora vamos a coger otro instante del futuro que está más cerca de 3. Cojamos a 3,5.
¿de acuerdo? Y calculemos la velocidad media entre ambos instantes. Para eso vamos a trazar a esta recta que intersecta a estos dos puntos, ¿ok? Esta es una recta secante, ¿ok? Una recta secante intersecta a una curva en dos puntos y vamos a calcular la pendiente de esta recta, ¿ok? Para hallar la velocidad media. Entonces tendríamos que la velocidad media entre los instantes 3 y 3,5 sería igual a, aplicando la fórmula de la velocidad media, f, vamos a escribirlo una vez más, f de 3,5 menos f de 3 entre 3,5 menos 3. Y esto sería igual a, yo ya lo he hecho en una hoja aparte, sería igual a 75 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y si cogemos a un instante del futuro más pequeño, por ejemplo, cojamos ahora a 3,1, digamos, ¿no? Digamos que 3,1 está por aquí, tendríamos a este punto de aquí y, fíjate, tendríamos ahora a esta, más o menos así, a esta recta secante, ¿ok? Aquí se encuentran los dos puntos, tendríamos aún, aquí estaría más o menos nuestro triángulo pendiente y la pendiente de esta recta sería igual a la velocidad media, la velocidad entre los instantes 3 y 3,1. Y esta velocidad es igual a 63 kilómetros por hora. Y podríamos coger un instante aún más pequeño, ¿ok? 3,01 y tendríamos que la velocidad promedio sería igual a 60,3 kilómetros por hora. Para el siguiente intervalo, un intervalo más pequeño, ¿ok? Nos estamos aproximando cada vez más a 3, el intervalo 3, desde 3 a 3,001, la velocidad media en este intervalo sería igual a 60,03 kilómetros por hora. Y en otro intervalo más pequeño aún, 3,0001, tendríamos que la velocidad media es igual a 60,003 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Te lo vuelvo a repetir. Esta primera velocidad media fue nuestra primera aproximación a la velocidad instantánea en x igual a 3. Esta velocidad media de aquí fue nuestra segunda aproximación a la velocidad instantánea en el punto x igual a 3. Esta de aquí, esta velocidad media, fue nuestra tercera aproximación a la velocidad instantánea en el punto x igual a 3. Y como puedes observar, para obtener un mejor resultado, ¿ok? Es decir, para obtener una mejor aproximación a la velocidad instantánea en x igual a 3, lo que estamos haciendo es hacer cada vez más pequeño a nuestro intervalo. ¿Ok? Ese intervalo de aquí es cada vez más pequeño, ¿no? Estamos reduciendo la longitud de este intervalo de la velocidad media y cada aproximación, ¿ok? Es una mejor aproximación a la velocidad instantánea. ¿Ok? Mientras más pequeña sea la distancia entre x igual a 3 y a estas x, ¿ok? A estos valores con los cuales nos aproximamos a 3, mientras más pequeña sea esta distancia, obtendremos una información más precisa sobre la velocidad que lleva nuestro móvil en el instante x igual a 3. Fíjate, las velocidades medias y las pendientes de las rectas secantes, las pendientes, ¿no? El cociente entre estas dos longitudes, las pendientes de las rectas secantes que pasan por el punto x igual a 3 se aproximan
cada vez más, fíjate, estas velocidades medias, las pendientes de las rectas secantes, se aproximan cada vez más a 60 kilómetros por hora. Y a este número al que tiende la velocidad media es a lo que vamos a definir como velocidad instantánea. Y en general vamos a definirla como la derivada de una función en un punto. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir. Las velocidades medias, en nuestro ejemplo, se aproximan a 60 kilómetros por hora. Las pendientes de cada una de estas secantes, ¿ok? No te olvides que la pendiente es el cociente entre el incremento de y y el incremento de x, ¿ok? Que corresponden a la velocidad. En nuestro ejemplo físico, estas pendientes de estas secantes tienden también a este número, ¿ok? A 60. 60 es el límite al que tiende nuestra velocidad media, ¿de acuerdo? Y a este límite es lo que vamos a llamar velocidad instantánea y en términos generales vamos a llamar la derivada de una función en un punto, ¿ok? Es decir, 60 kilómetros por hora, ¿ok? Es la velocidad instantánea, ¿ok? A las 3 horas de viaje. La velocidad en este instante, en este momento, es de 60 kilómetros por hora. Bueno, pero como sabes, en matemáticas tenemos que demostrar todo. Entonces, a esta velocidad a la que parece que nos estamos acercando, vamos a calcular la velocidad media, ¿ok? Vamos a calcular la velocidad media en cualquier intervalo temporal 3, de 3 hasta x. ¿De acuerdo? De 3 hasta x. Esta x sería el otro extremo del intervalo y esta x se va a ir acercando arbitrariamente cada vez más a 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la velocidad media en cualquier intervalo 3x y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3, ya que el intervalo temporal se vuelve arbitrariamente pequeño cuando x tiende a 3. El límite cuando x tiende a 3 de nuestra velocidad media entre los instantes 3 y x. F de x menos f sub 3 entre x igual a 3, fíjate, es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x es nuestra función 30x al cuadrado menos 120 por x más 220 menos f de 3 sería reemplazar 3 por las x. En nuestra regla de correspondencia tendríamos 30 que multiplica a 3 al cuadrado menos 120 por 3 más 220 entre x menos 3. Y fíjate, toda esta expresión sería igual al límite cuando x tiende a 3 de, en el numerador, tendríamos, todo esto yo ya lo he calculado, toda esta expresión de aquí sería igual a 30x al cuadrado menos 120x más 90 entre x menos 3 y toda esta expresión sería igual al límite cuando x tiende a 3 de. Factorizando, tendríamos que todo este numerador es igual a 30 que multiplica a x menos 1 por x menos 3 entre x menos 3. X menos 3 se simplifica con x menos 3 y nos quedaría que toda esta expresión es igual al límite cuando x tiende a 3 de 30 por x menos 30. ¿De acuerdo? 30x menos 30. Y ahora sí,
Cuando x tiende a 3, tendríamos que toda esta expresión es igual a 30 por, reemplazando aquí a x por 3, 30 por 3 menos 30, 30 por 3, 90, menos 30 es igual a 60, 60 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad instantánea a las 3 horas es de 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y en este instante, ¿ok? En este instante, fíjate, la pendiente aquí, fíjate, tendremos que nuestra pendiente m es igual a delta de y, ¿ok? Al cociente del incremento de y, es decir, delta de y entre el incremento de x, delta de x. Y esto es igual a 60, es decir, la velocidad instantánea a las 3 horas es igual a 60 kilómetros por hora. Y no nos hemos sobrepasado de la velocidad máxima permitida en este instante, por lo menos. De acuerdo, la velocidad instantánea en x igual a 3 es la pendiente, como lo hemos graficado aquí, es la pendiente de la recta tangente. Esta de aquí es la recta tangente a la gráfica. La velocidad instantánea en x igual a 3 es la pendiente, ¿ok? El cociente de estos incrementos es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x igual a 3. ¿De acuerdo? La velocidad instantánea es, te lo vuelvo a repetir, es el valor al cual se aproximan arbitrariamente las velocidades medias, ¿ok? En un punto. La derivada de una función en un punto es el valor al cual se aproximan las pendientes de las rectas secantes que pasan por dicho punto, cuando x, a su vez, tiende a dicho punto. Vayamos entonces a la definición de derivada de una función en un punto. Fíjate, hemos visto que la velocidad instantánea en un punto, ¿ok? En nuestro ejemplo era 3, que la velocidad instantánea en un punto corresponde a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. ¿De acuerdo? Y para llegar a la pendiente de la recta tangente en tal punto, hemos partido por la pendiente de una secante que pasa también por dicho punto. ¿Ok? Esta recta secante pasa por este punto de aquí y pasa por este punto de aquí, ¿ok? Y su pendiente, m, está dada por f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0, ¿de acuerdo? Este cociente de incrementos, un cociente es una división de incrementos, ¿ok? O también llamado cociente de diferencias, ¿ok? Porque estamos restando tanto en el numerador como en el denominador, es el valor de la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos. No es el mismo valor de la pendiente de la recta tangente, ¿ok? La pendiente de aquí, ¿ok? Es distinta que esta pendiente de aquí. Para obtener el valor de la pendiente de la recta tangente en este punto x sub 0, el valor de x se tiene que aproximar a x sub 0 y por ello hemos calculado, como viste en el ejemplo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir en la definición que
sea f una función que tiene como dominio a d, ya sabes que d es un subconjunto de los números reales, tiene como dominio a d y como codominio a r, f es una función, y x sub 0 pertenece al dominio de la función, se dice que f es derivable o diferenciable en x sub 0 si existe el siguiente límite. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y, espera, vamos a copiar esto en la otra página. En tal caso, ¿ok? Si este límite existe, en tal caso se denotará como f apóstrofe de x sub 0, a esto se le llama la derivada de f en x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Nosotros vimos que esta expresión de aquí era la velocidad media y toda esta expresión de aquí era entonces nuestra velocidad instantánea en x sub 0. ¿De acuerdo? Pero también a este cociente de aquí se le llama cociente de incrementos y a toda esta expresión de aquí se le llama cociente diferencial. ¿Ok? Diferencial, ya que estas longitudes, estos incrementos, se van haciendo arbitrariamente pequeños. ¿Ok? Eso es un diferencial. También vimos que con esta expresión calculamos la pendiente de una recta secante que pasa por este punto de aquí, x sub 0, f de x sub 0 y x, f de x. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a x sub 0 y aquí a x. La recta secante pasa por este punto de aquí y por este otro punto de aquí. Esto no está tan bien, más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Y toda esta expresión de aquí es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x sub 0. Es la pendiente a la gráfica en x sub 0. ¿De acuerdo? ¿Ok? Las pendientes de las rectas secantes que pasan por este punto de aquí se van acercando arbitrariamente a la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x sub 0. Bueno, ahora te voy a presentar una segunda definición de la derivada de una función en un punto. De acuerdo, fíjate, aquí abajo te he puesto la primera definición y esta segunda definición deriva
de la primera. Fíjate, vamos a hacer aquí simplemente un cambio de variable. Vamos a decir que nuestra variable x es igual a x sub 0 más h. ¿De acuerdo? Si x es igual a x sub 0 más h, vamos a reemplazar aquí abajo a x por x sub 0 más h, ¿de acuerdo? Y tendríamos que reemplazar entonces aquí arriba al argumento por x sub 0 más h, ¿de acuerdo? Esta imagen de aquí, la imagen de x sub 0 más h, sería igual a f de x sub 0 más h. Entonces, fíjate, vamos a coger la definición, la primera definición, ¿ok? Y la vamos a copiar aquí arriba y vamos a hacer algunos cambios, ya que ahora nuestro argumento de aquí es igual a x sub 0 igual a h. Entonces tendríamos sea f una función y x sub 0 un punto del dominio. Se dice que f es derivable, diferenciable en x sub 0 si existe el siguiente límite. Fíjate, el límite cuando x tiende a x sub 0. Recuerda que x era este punto de aquí. Cuando x tiende a x sub 0, h tendría que tender a 0. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar entonces esto de aquí. En vez de x tiende a x sub 0, vamos a decir que h tiende a 0. ¿De acuerdo? Porque esta longitud de aquí, que mide h, se vuelve arbitrariamente pequeña. ¿De acuerdo? Se acerca arbitrariamente a x sub 0. Y nuestro cociente de incremento sería entonces igual a, en vez de f de x, recuerda que aquí teníamos a f de x, vamos a escribir a f de x sub 0 más h. F de x sub 0 más h. Menos f de x sub 0. ¿De acuerdo? Esta diferencia de aquí representa la longitud de este segmento. ¿Ok? El incremento de y. ¿Ok? Y aquí abajo, en vez de x menos x sub 0, recuerda que hemos definido a x igual a x sub 0 más h, entonces reemplazando aquí a x por x sub 0 más h, tendríamos lo siguiente, fíjate, x sub 0 más h, x sub 0 con x sub 0 se van y nos quedaría que el denominador de este cociente de incrementos es igual a h. ¿De acuerdo? Y si este límite de aquí existe, entonces en tal caso se denotará a la derivada de la función en x sub 0 al siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de, vamos a hacer aquí los ajustes correspondientes, el límite cuando h tiende a 0 de el cociente entre f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y h. ¿De acuerdo? Fíjate, si tenemos a una recta secante que pasa por estos dos puntos de aquí, A y B, y cuando h tiende a 0, es decir, cuando este punto se acerca arbitrariamente a x sub 0, la recta secante, esta recta de aquí, se convierte en una recta tangente a la curva en el punto A. Y la pendiente de la recta secante, cuando h tiende a 0, la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, la derivada de una función en un punto
es la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. ¿De acuerdo? La derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.